¿Saludo yo ahora o espero? 5, Esperen un momentito, por favor. En cuanto le den la bienvenida, Libertad Sí. Betancourt le va a dar la palabra. Excelente. 2. Welcome everybody, a new transmission of the Virtual Book Fair USA. Now we are going to present from Ecuador, Alfredo Palacio with his book El sótano, un poder oculto sobre el gobierno de las naciones, accompanied by the presenter Libertad Betancourt. Thank you so much. Go ahead, please. Thank you so much, Maria Aguirre. I am so excited. Good morning, good evening, good afternoon, all around the world. My name is Libertad Betancourt. I am a cultural ambassador of writers in Europe and in America, and now I am coordinator of Books for Peace in United States. I send a big hug for Cesar Salvatierra and Nala Morales, the creators of the book, the Virtual Book Fair in 8 countries, and for the president of Books for Peace, Mr. Antonio Imeneo. And today we have a wonderful guest. I'm going to switch in Spanish. This presentation is going to be in Spanish, and I'm going to present a great book. Buenas noches, tenemos un invitado, al doctor Alfredo Palacio, es un placer tenerlo aquí, expresidente de Ecuador. Bienvenido, ¿cómo está, don Alfredo? Good evening, good afternoon, good day for all of you. Thank you very much for the invitation. Y para usted, un abrazo muy bien correspondido, multiplicado por 100. Bien, muchas gracias por su invitación. Me parece que es muy pertinente y muy beneficioso para promocionar el libro, que yo creo que sin pretender caer en lo pretencioso es un libro que sí debe ser leído por muchos ciudadanos o por una buena parte de nuestras naciones, incluyendo Estados Unidos, aunque pareciera que algo de mi libro va en contra de Estados Unidos, no es así. Yo amo Estados Unidos, yo hice mi profesión en Estados Unidos, me eduqué en los mejores hospitales universitarios de Estados Unidos, amo el Estados Unidos de Washington, de Jefferson, de Martin Luther King, de Harry Belafonte, amo ese Estados Unidos, detesto el Estados Unidos de Wall Street y de las grandes explotaciones y de los abusos que se han cometido en nuestros países y que sí son denunciados en parte en mi libro y de lo que vamos a hablar. Muchas gracias por su invitación, Libertad, y por sus palabras introductorias. No, hombre, las gracias se las doy a usted. Algo bueno debía haber hecho en la vida para poder entrevistarlo. Me está premiando la vida y le doy gracias a Mónica García Diego por esa introducción maravillosa y por ser este contacto tan hermoso que el universo pone. Bueno, yo no quiero leer ni robarle tiempo en lo que es la biografía. Usted ya ha mencionado, tiene experiencia, doctor en medicina de la Universidad de Guayaquil, estudios en Estados Unidos y ha tenido también publicaciones, ha tenido condecoraciones por las Fuerzas Armadas, incursionó en la política en Ecuador, director regional del Seguro Social, ministro de Salud, bueno, vicepresidente también, después asumió la presidencia de la República el 20 de abril de 2005. Y bueno, hay tantas cosas interesantes como sus investigaciones médicas, sus publicaciones, que son muchas, pero yo quiero darle la palabra y quiero comenzar con ese libro maravilloso que le voy a ser sincera. Antes de leer cualquier cosa de usted, cuando leí El sótano, yo pensé, yo le quiero preguntar, sin saber por qué usted le había puesto el sótano, ¿cómo es ese lugar? ¿Por qué ese sótano? Son lugares oscuros, lugares donde no tenemos libertad, donde no hay luz. ¿Qué es ese sótano? Y después de haber reflexionado y de leer un poco sobre su semblanza, me dio miedo preguntarle porque sé que ese sótano debe haber sido terrible para usted, pero
pero me gustaría preguntarle, ¿qué fue ese sótano para usted, doctor Palacio? Bueno, es una pregunta, en primer lugar, muy pertinente, en segundo lugar, muy precisa y oportuna, Libertad. Antes que nada, quisiera decirle que mi primer libro fue publicado en idioma inglés. Mi primer libro fue de medicina, se llamaba Atlas de Ecocardiografía y fue publicado por una gran editorial, York Medical Books, que es la editorial que publica los American Journals of Medicine, Cardiology, Surgery, etc. El sótano tiene un doble significado. Es una realidad y también es una metáfora. Es una realidad porque el día que yo me posesioné como presidente de la República, siendo vicepresidente y habiendo caído el presidente, tenía que asumir la vicepresidencia. Pero habían sectores a los que yo llamo el poder oculto sobre el gobierno de las naciones que no querían que yo me posesione. Y terminé empezando en un sótano oscuro. Volvemos a hablar sobre eso. Entonces, sí es una realidad, pero también es una metáfora, porque creo que países o pueblos como el nuestro, como Ecuador, vivimos en un sótano donde existe arriba de ese sótano un titiritero que nos maneja como títeres, siempre en dirección a apropiarse de nuestras propias riquezas. Entonces tiene ese doble significado, real y metafórico. Wow, qué interesante. Y también por ahí vi que decía que por ciertos amigos no había terminado en un crimen, ¿verdad? O sea, Bueno, hubieron personas que lo ayudaron, a usted lo protegieron. Bueno, puede usted imaginarse que todo empieza el momento en que cae el presidente. Yo estaba en el aeropuerto para partir para Guayaquil y me llaman y me dicen, no, no se vaya, porque todo el Congreso está siendo amenazado por este pueblo que se había levantado y los quieren linchar. Y las Fuerzas Armadas y la policía habían totalmente desaparecido. No había quien tome las riendas del país y lo conduzca por el camino de la civilización y de la decencia. Entonces, tomé el poder en ese sentido y muy rápidamente. Tenía la obligación de hacerlo para salvar al resto de gente. Y eso es lo que sucedió. Tomé el poder, pero solo, absolutamente solo. Llamé al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, a la policía. No, yo no tenía nadie. Y como Libertad, yo sí soy un político. Yo creo que un médico de verdad es un político, porque nadie está más cerca del dolor del pueblo que un médico. Soy un político, pero no un militante partidista. Y por lo tanto no tenía partidarios, solo tenía pacientes y amigos y nada más. Y por lo tanto, cuando tomo el poder, realmente estaba solo, sin unas Fuerzas Armadas que me defiendan ni nada de eso, ni un partido político. Los congresistas perseguidos por los que se habían autodenominado los forajidos. Fíjese, ajá, dígame. No, sí, pregúntame por No, favor. no, siga. ¿Usted qué quiso? Bueno, resulta que tomo el poder y soy posesionado por el Congreso, pero me dicen que tenemos que salir rápidamente porque habían unos macheteros que en unos buses nos andaban persiguiendo. Salí, me asomé y había un grupo de gente afuera que decía fuera todos. Es decir, el presidente anterior había terminado con la Corte Suprema de Justicia. Es decir, un país que no tenía justicia, que no tenía derecho.
me pedían a mí que yo mande a sus casas al Congreso. Es decir, quedaba yo solito. Es decir, dictador. Y un dictador no dura ni debe durar más allá de 48 horas. Es algo que yo no podía hacer más allá de los errores que podían haber cometido los congresistas. Pero en realidad lo que estaba sucediendo es que lo que me llevó a mí a la política fue una cosa, Libertad: el aseguramiento universal de salud. La salud en mi país en ese momento tenía protección, tenía protegido por seguridad social a un 11% de la población. Se añadía un seguro social campesino de 7%, se añadía los aseguramientos de Fuerzas Armadas y de Policía, otro 4 o 5%, y otros pocos privados. Es decir, no llegaba una cuarta parte. El resto, las 3/4 partes de la población, no tenían protección. Había hospitales que se levantaban con ladrillos en una esquina y se los atendía si es que existía esparadrapo, alcohol, suturas, guantes. De lo contrario, no se los atendía. Es decir, era una seguridad sin garantías explícitas. Mi propuesta, muy estudiada, muy bien analizada, con una universidad norteamericana de primera, que ha montado, que ha dirigido los sistemas de salud más importantes del mundo. Esta universidad fue Johns Hopkins. Y con Hopkins hicimos este proyecto de aseguramiento universal de salud para 100% de la población ecuatoriana a ser levantada en 10 años. En 10 años íbamos incorporando anualmente a la población. En la coordenada horizontal. En la coordenada vertical era la excelencia, donde íbamos aumentando las especialidades y la excelencia en cada una de las especialidades. Había que llegar a esta cumbre de 100% de la población y a la más alta excelencia. Eso no se hace de un día a otro. Eso tomó 10 años. Y ese fue el plan. Eso era lo que habíamos propuesto. Eso me llevó a la política. El problema es que con eso ganamos. El binomio era, candidato a la presidente, era un soldado, pero yo no creo que su uniforme verde olivo, por honroso y por digno que fuese, es lo que ocasionó nuestro triunfo. El triunfo lo ocasionó mi simple mandil blanco y mi propuesta de aseguramiento universal de salud para todos. Primera sesión de gabinete, me entero que no hay dinero para eso. Y la propuesta, el presidente no discutía conmigo, pero discutía conmigo un hombre inteligente que era el ministro de Economía. Y me decía, primero tenemos que alcanzar el florecimiento económico y luego, solo después de eso, podemos afrontar lo social. Por eso no había presupuesto, nunca había presupuesto y por eso se iba dejando y dejando siempre, ¿verdad? Claro, parecía un argumento contundente, que es el argumento que usa la derecha. Yo, que estoy un poco hacia la izquierda, decía otro argumento contundente y le decía, mire, un ecuatoriano, un ciudadano enfermo, ignorante y no protegido jamás alcanzará un florecimiento económico. Por lo tanto, es lo contrario a lo que usted dice, señor ministro. Hay que invertir en el hombre para alcanzar el florecimiento económico. Y esa era la disputa. Pero entonces me puse a investigar por qué un país, mire, el país del banano, de los camarones, de las flores, del petróleo, del café, del cacao, ese país no tenía recursos ni florecimiento económico para afrontar su propia salud. ¿Cómo era eso posible? Entonces me puse a investigar y encontré que los contratos
petroleros eran ignominiosos. Eran contratos de participación de nuestro petróleo, la riqueza de nuestro suelo, que como usted sabe no es renovable, es decir, eso se termina. De eso vivíamos, pero eso se repartía en contratos que eran 82% para las transnacionales, 18% para Ecuador. ¿Puede usted concebir eso, Libertad, como posible? Yo creo que esto no era cuestión de mis hermanos norteamericanos, era la familia Bush, ellos eran los dueños de estas cosas. Y después descubrí que lo que pasó ni siquiera fue el petróleo, fue otra cosa que los asustaba más, de la cual podemos entrar a conversar. Pero no quiero convertirme esto en un monólogo. Y yo estoy fascinada porque además usted se adelantó a mis preguntas. Otra de las preguntas que yo tenía ahí es, bueno, si es médico y ha venido con toda su trayectoria, ¿cómo es que se vuelve a la política? Usted ya me lo contestó, pero yo pensaba, porque yo alguna vez soñé también con ser médico, y el médico tenemos mucho ese servicio, el querer ayudar, el pensar en el dolor ajeno, y como que me llamó la atención que se haya ido, y usted ya me dio la respuesta. Ahora, yo le quiero preguntar, usted me dijo que lleva 10 años más o menos ver ya como algo real esos planes que tenía. Y entonces, si usted ocupa la presidencia en el 2005 y son 10 años para ese proyecto, estamos hablando que en 2015 sí alcanzaron, sí realizaron ese sueño, y cómo está hoy por hoy esa parte del país que ustedes avanzaron. ¿Se perdió o siguió creciendo? Se perdió, Libertad. Yo tomé el poder, la presidencia en 2005 y el plan era 2006-2016. Y para eso necesitábamos recursos, obviamente, por lo que me decía el ministro, necesitamos el florecimiento económico. Y cuando descubrí lo que estaba pasando con el petróleo, lo primero que hice es dedicarme a la política petrolera. Primero, imagínese usted, Libertad, que el presupuesto del Estado podía subir solo un 3.5% al año. Si el petróleo u otros ingresos ascendían más que eso, eso iba a un excedente. Pero no podíamos asumir más de 3.5%. Eso explicaba por qué los hospitales seguían desabastecidos, por qué las escuelas seguían con piso de tierra y sin puerta. Eso lo explicaba todo. Entonces necesitábamos cambiar ese presupuesto. Y este excedente iba directamente a una organización que se llamaba, una ley que se llamaba el FEIREP. Y el FEIREP era 70% para recomprar deuda externa. Pero ya en nuestro presupuesto del Estado, ese que no subía el 3.5%, 40% ya pagaba deuda externa. Es decir, todo nuestro petróleo era para pagar deuda externa y para recomprar deuda externa con el excedente. Pero además, el petróleo se dividía en dos partes. El de crudo pesado, menos de 20 grados API, y más de 20 grados API. El crudo pesado venía por un oleoducto. Todo eso pertenecía a las transnacionales. El liviano, más de 20 grados, era manejado por Ecuador, por Petroecuador. Pero el presidente comete algo que para mí fue un error imperdonable. Él subió los grados de 20 a 23, es decir, aumentaba la cantidad de petróleo del oleoducto que manejaban las transnacionales, aumentando la riqueza de ellos y disminuyendo la nuestra. Yo decidí cambiar eso. Cambié el FEIREP a CEREPS, dedicado a la reactivación productiva de la nación, y comprar, no anunciadamente, porque se anunciaba la recompra de deuda externa. Ya tengo 100 millones de dólares, voy a recomprar deuda externa. Esa noche el precio subía y había gente que compraba barato y al día siguiente vendía caro y se enriquecía. Era una inmoralidad. Lo cambié, pero además decidí hacer otra cosa.
Decidí hacer otra cosa. Decidí que tenía que cambiar la ley. No podía seguir 82% de los excedentes para las transnacionales. Entonces cambié la ley de hidrocarburos. Dije, todo excedente, todo el mundo me cayó encima que yo no podía cambiar los contratos porque entonces el Ecuador perdía juridicidad, perdía credibilidad jurídica. Entonces decidí no tocar los contratos, pero cambié la ley. Y dije, bueno, vamos a mantener ese ignominioso 82-18, pero al precio del barril del petróleo de la fecha en que se firmó el contrato. Cuando yo subí a la presidencia, estaba a $60 y los contratos habían sido firmados $16. En $16 le daba a las transnacionales 12.50, incluyendo ganancia justa. Pero ahora con 60 le daba todo para ellos. Cambié la ley. Dije, todo excedente será 50-50, no menos del 50% para Ecuador. Oiga, Y doctor. Eso es lo que se hizo. ¿Y todo eso que usted me está platicando viene en el libro o qué es Sí. lo que usted lo muestra como eso? Es porque el título es muy interesante, habla sobre la conspiración de un poder oculto sobre el gobierno de las naciones. O sea, todo eso que nunca se habla, usted valientemente lo muestra en este libro. Libertad. Soy un cardiólogo. Cuando me gradué de médico, viajé a Estados Unidos. Tuve la suerte de que me pidieron acompañar pacientes graves y llevarlos a donde un gran profesor en Boston, que se llamaba profesor Damasek, hematólogo. Y entonces me di cuenta cuál era la medicina norteamericana y dónde estábamos y la distancia que nos separaba. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y por eso decidí estudiar inglés e irme a entrenar en Estados Unidos aprobando mis exámenes. Cuando regresé, empecé a hacer una cardiología de alta excelencia. Pero luego me di cuenta que estaba haciendo una medicina elitista para un grupo pequeño. Por lo tanto, ahora eso que estaba haciendo, y muy bien, tenía que ser para todos. Ese momento convertí la palabra salud en palabra política, solo que al más alto nivel. Entonces decidí hacer política y empecé a escribir en un periódico y empecé a hablar. Qué lindo. Finalmente a la presidencia. Qué Y lindo. esto es lo que estaba haciendo. Esto más otras cosas que hicimos en relación a la salud. Eso es lo que produce los cambios. Pero estos cambios, obviamente, no les gustan a la gente. De las personas Claro. que no querían que yo subiera, Claro, que me claro. tuvieron encerrado en un sótano para que yo no firme, con un afán de realmente eliminarme, porque cuando estaba en ese sótano oscuro, se me acercó una escuadra militar a decirme, presidente, venimos a sacarlo de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a sacar? En el baúl de un automóvil. Yo le dije, oiga, señor general, ¿y a usted no le da vergüenza pedirle a un presidente que salga escondido en el baúl de un automóvil? Un presidente, escúcheme, general, sale como presidente, vivo o muerto, pero como presidente, no en el baúl de un automóvil. Y así terminantemente salí. Llamaron por teléfono de la Asamblea de Guayaquil, otros expresidentes, y pude salir y fui al comando conjunto y los despaché a todos ellos realmente. Y empecé a hacer el cambio de ley. No podía inmediatamente porque, como le decía el presidente anterior, terminó la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, si yo tomaba cambios inmediatos, podían decir, no tiene un Estado de Derecho. Claro. Tenía la Corte Suprema de Justicia, que me tomó hasta de abril a noviembre. En noviembre empecé a cambiarlo todo. Para mayo había recuperado todo. Y entre mayo y diciembre de mi año que fui completamente, el año completo que fui presidente, ya tenía 2.600 millones sobre el presupuesto. Y en los siguientes 3 años, eso representaron 14.000 millones de dólares. No los metí al presupuesto.
hice un fideicomiso que se dedicara solamente a salud, educación, investigación científica, nuevas formas de energía y centrales hidroeléctricas. 5 cosas, nada más. Pero ese fideicomiso que tenía todo ese dinero para transformar al país, me lo desaparecieron en un par de años y ya no sirvió Se lo para robaron. ahora. Piense usted libertad. Le he hablado de este 8218. Le he hablado de la ley 42 que no nos dejaba actuar realmente. Y póngase usted a pensar, ¿puede haber un ciudadano amante de su país que sea capaz de firmar eso? Yo no lo veo posible. La única posibilidad que vi es que eran unos esbirros que obedecían órdenes de alguien de más alto nivel, extranacional. Y por eso Claro. supongo que existe un poder oculto sobre el gobierno de las naciones Que tratando maneja el de mundo. meterse Claro, en nuestros claro. fondos. Esa es mi tesis. Claro que sí, es totalmente de acuerdo y muchas personas nos inclinamos a eso. Somos las hormigas de todos ellos. Sí, y en el libro cuento todas las triquiñuelas, todas las trampas, todos los ataques, todos los subterfugios que se hicieron contra mí para tratar de detenerme, pero no cedí jamás. Y vivo ahora con mi conciencia tranquila. No me enriquecí como muchos otros y a mucha honra. Vivo de lo que gané como profesión de médico. A los 2 meses de dejar la presidencia, estaba ejerciendo mi medicina nuevamente y ahora estoy en proyectos de investigación. Porque, mire, estamos viviendo, además de todo lo que estamos conversando en libertad, un proceso de descerebración. Dígame usted, en Guayaquil, que es el puerto principal del Ecuador, tropical, tenemos un Instituto Nacional de Higiene, que en realidad es de salud, donde se hacía investigación, se fabricaban vacunas, se fabricaban los sueros antiofídicos, se hacía mucha virología, combatíamos la fiebre desde la fiebre amarilla hasta la tuberculosis. Hacíamos eso. No los terminaron. Peleamos por un hospital universitario, no los quitaron. Teníamos un hospital que era orgullo de Guayaquil porque terminó con la tuberculosis, está desbaratándose. El presupuesto de las universidades se ha reducido, libertad. ¿Es eso o no un proceso de descerebración? Si hoy Claro. estamos así, ¿cómo vamos a estar en 5 años? Tengo que seguir peleando por eso. Eso lo planteé en la presidencia y eso lo sigo planteando ahora. Es decir, el proceso tiene que seguir. Eso es este libro. Qué lindo, qué lindo. Oiga, don Alfredo, no puedo creer, el tiempo se nos pasó. Estoy fascinada platicando con usted. Hay tantas cosas tan a gusto que podemos seguir platicando. Y yo le quiero preguntar, ¿dónde podemos comprar ese libro? ¿Se puede comprar en Está, Amazon? sí, está en Amazon. A 6.99 está en digital y Wow. 14.99 en físico. Oiga, está regalado. Necesitamos más fondos para invertirlos en el mundo, en la sociedad. La gente tiene que invertir también en los libros para apoyar. Y bueno, antes de cerrar, don Alfredo, yo le quiero leer que don Alfredo Palacio fundó en el año 2008 la Facultad de Medicina de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, donde actualmente ejerce la cátedra y es presidente del Consejo Académico Científico. Es director del Departamento de Investigación de Insuficiencia Cardíaca en Cardiocentro Mantra y ejerce su profesión de médico cardiólogo en la ciudad de Guayaquil y fue obligado a jubilarse de la Universidad de Guayaquil aproximadamente hace 2 años, después de 30 años como profesor de cardiología. Bueno, sabe que una persona como usted, tan activa, con tanta experiencia, con tanto amor también al servicio, porque usted dentro de su carrera hace una promesa, un juramento, que es servir
al mundo. Eso es lo que hacen los médicos. Y aunque usted se jubile, se jubilará en un lugar, pero usted no se jubila de todo lo que es su misión en el mundo. Y agradecemos ese libro, esa valentía para contar las cosas, ese amor que usted dedicó a su país y que de alguna manera también impacta al mundo, porque lo que hacemos por un ser lo estamos haciendo por la humanidad. Quiero agradecerle muchísimo su presencia. Nos quedamos con ganas de más, pero le prometo que la próxima vez, si lo entrevisto yo, vamos a entrevistarlo por 1 hora, porque hay mucho material de qué platicar. Será un gusto, Libertad. Fue un gusto conversar con usted y será un gusto la próxima vez. La voy a extrañar. Muchísimas gracias. Y yo ya no le pregunté, hicimos la entrevista en español, pero también la podemos hacer en inglés la próxima vez si usted quiere. Así es que dejamos esa puerta abierta. Le agradezco, le mando un abrazo muy fuerte. Siga escribiendo cosas para el mundo porque lo necesitamos. Necesitamos líderes así, comprometidos con la sociedad, que piensen en los individuos, no en los números. Muchísimas gracias. Permíteme decirte solo una cosa más. Acabo de terminar otro libro que es de insuficiencia cardíaca, pero no es la recopilación de la insuficiencia cardíaca en los libros, sino lo últimamente publicado, porque hay muchas cosas nuevas. Esos dos libros, El sótano y este libro de medicina, están en español, pero intento traducirlos al inglés para que sean publicados en inglés también. Hágalo, tiene que llegar a muchas partes del mundo. Muchísimas gracias, don Alfredo Palacio, expresidente de Ecuador, se me fue, ahí estaba yo distraída y de verdad le agradezco infinitamente. Un abrazo también a ese país tan hermoso y a todas las personas de todo el mundo que nos siguen en esta feria. Quédense con nosotros, aún hay más, y gracias a Mónica García Diego por este espacio y esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a María Aguirre por la transmisión impecable en la que nos ha acompañado. Muchas gracias. A todos ustedes. Gracias.